Buenas tardes, docente. Mi nombre es Melissa Rey Carrasco y vamos a hablar si fue o no beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista político, económico y social. La reforma agraria fue implementada el 24 de junio de 1969. Constituyó un acontecimiento importante para la comunidad campesina peruana. La ley del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas fue la última de una serie de leyes y decretos y proyectos, los cuales tienen por objetivo el eliminar la clase terrateniente costeña y serrana, así como evitar cualquier descontento o ins- in- insurgencia campesina y mejorar la productividad de la agricultura. Eh, Esto se encontraba en una etapa más crítica bajo la administración del presidente Belaúnde. Eh, Frente a esta situación surge la siguiente interrogante. ¿Fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Desde mi punto de vista, creo que la reforma agraria no fue beneficiosa, ya que si bien es cierto tenía muchos objetivos positivos, pero estos no llegaron a alcanzar el nivel de eficiencia deseada. Los cambios y permanencias ocurridas en ese periodo han tenido una profunda influencia en el Perú actual. El país tiene una democracia consolidada y una economía creciente y una población urbana, pero sin embargo, la desigualdad social sigue siendo un problema importante. Desarrollo en el ámbito político. En el ámbito político, la reforma agraria se aplicó de manera centralizada, autoritaria, con la expropiación de tierras sin una compensación justa. La implementación generó conflictos entre el Estado, los terratenientes y los campesinos, lo que llevó a tensiones sociales y políticas. En algunos casos, la reforma no logró establecer instituciones sólidas que apoyaran la nueva estructura agraria. En el aspecto económico, se dice que se logró que los campesinos tuvieran acceso a tierras, lo que aumentó la producción agrícola en algunas regiones. Se promovió la creación de cooperativas agrarias, lo que buscaba mejorar la producción y la comercialización. En muchas áreas, la falta de recursos y asistencia técnica resultó en una disminución de la productividad agrícola. En el ámbito social, en algunas comunidades, la reforma mejoró el acceso a servicios básicos y la calidad de vida de los campesinos. Se otorgaron derechos a los campesinos, lo que fortalecieron su identidad y dignidad como productores. Pero, sin embargo, a pesar de los cambios, muchas comunidades continuaron enfrentando desigualdades y pobreza. En sí, el lado político, económico y social tuvieron resultados mixtos. Si bien buscó lograr una mayor equidad y mejorar las condiciones de la vida de los campesinos, sus implementaciones y resultados variaron significativamente en diferentes regiones y contextos. Las lecciones aprendidas de este proceso han sido importantes para entender las dinámicas agrarias y sociales del país en las décadas posteriores. ¿Cuáles fueron los problemas generados por la reforma agraria? Fue la eliminación del mercado de tierras, descapitalización del campo, parcelación y excesivo minifundismo y la eliminación de las empresas privadas en el agro, lo que disminuyó la inversión en nuevas tecnologías. Las empresas agrarias de producción de carácter asociativas no lograron el nivel de eficiencia deseado. Ante el fracaso de las mencionadas empresas, la mayoría de ellas se han desintegrado, generándose un proceso masivo de parcelación individual en favor a los socios de estas empresas, lo que ha restado la productividad y la eficiencia y la explotación de las mismas. Conclusiones. En conclusión, la reforma agraria en el Perú fue un proceso complejo que dejó un legado ambivalente. Desde una perspectiva política, buscó democratizar el acceso a la tierra
En el ámbito económico, aunque se pretendió modernizar la agricultura, los resultados fueron limitados. Y en muchos casos negativos socialmente, la reforma ofreció oportunidades, pero también dejó a muchas comunidades en condiciones de vulnerabilidad. Cuando hablamos de una conclusión de la reforma agraria de Belaúnde fue que fue menos radical que la implementación por el gobierno de Velasco, quien fue más agresiva con la expropiación de tierras. La reforma generó expectativas entre los campesinos que no fueron cumplidas, lo que provocó descontento en el sector rural. La insatisfacción con los resultados de la reforma contribuyó a la inestabilidad política y social que culminó en un golpe de Estado que todos conocemos, que fue en el año 1968 por el general Juan Velasco Alvarado, quien implementó una reforma agraria más radical. La reforma agraria durante el gobierno de Alan García Pérez eh, buscó promover una mayor participación entre los campesinos en la producción agrícola y la gestión de la tierra. Esto incluyó la creación de cooperativas y asociaciones agrarias. Aunque no fue tan radical como la reforma de 1969, se promovió la redistribución de tierras, especialmente en áreas donde había grandes latifundios. En conclusión, podemos decir que ambos gobiernos de Belaúnde y de García enfrentaron descontento social, aunque por diferentes razones y en distintos contextos. Los dos presidentes reflejan diferentes enfoques en la política peruana y los desafíos que el país ha enfrentado a lo largo de su historia. Y por último, para recalcar, el impacto de la reforma agraria en Perú es complejo. Si bien ha habido logros en la organización y el acceso a la tierra, también persisten desafíos significativos que afectan la equidad y el desarrollo en el ámbito rural. Las lecciones aprendidas de la reforma son importantes para abordar la problemática actuales y futuras en el sector agrario. Mis referencias bibliográficas, y eso es todo, Miss. Muchas gracias.